Ya, ahí. Ya no sé si se han quedado hasta tarde. Ah, no hay medio. Si le podíamos jugar un mm. Buenos días, ¿cómo? Ya les digo. Ya, buenos días. El día de hoy estamos en la entrevista a un adulto temprano. Voy a presentar a nuestra entrevistada. Se llama Claudia y tiene 35 años. ¿Cómo estás, Claudia? Bien. Contenta con tu visita. ¿Cómo te gustaría que te trate? ¿Está bien, Claudia, o deseas para otro ¿Cómo te tiempo? sientas más cómodo? Está bien. No, Ya, no. está bien. Voy a empezar con la esfera física Ujú. y te voy a hacer respuestas refiriéndose a esto. ¿Tienes alguna predisposición a tener alguna enfermedad por parte de tu familia? Mm, bueno, el lado de la mamá de mi mamá tenía hipertensión. Entonces, bueno, todavía no ha aparecido la hipertensión en mi mamá, pero nos han comentado que es una enfermedad que podría ser heredada. Aunque, bueno, nos, mi mamá se cuida para no tener hipertensión. Y del lado de mi papá tiene diabetes. Entonces, bueno, también se le está cuidando, se le está controlando. Pero creo que eso es porque le gustaba comer mucho dulce. Entonces, sí, pero también controlándole ahora está bien y bueno, también en base a esas experiencias de familiares que se les ha cuidado por distintos problemas con hipertensión, diabetes, algún cáncer tal vez, entonces tratamos de cuidar un poco más la alimentación, más ahora. Claro. Y teniendo estos antecedentes, ¿tú qué medidas tomas para cuidar tu salud a largo plazo? Por ejemplo, yo intento comer más verduras, no mucha fritura, por ejemplo, y más aún ya no como muchas frituras porque hubo un punto hace unos 6 años que comía por el trabajo y porque estudiaba, entonces eh, por mi misma falta de tiempo comía, digamos, chichipapas o pollo broster, porque era lo que más rápido a veces se encontraba porque ya no alcanzaba el menú, digamos. Entonces eso me hizo tomar conciencia porque me enfermé, me puse mal, me dañó el hígado. No, no a un punto extremo en el que ya no puedo, ya no sirve mi hígado, pero sí me ocasionó algunos problemas. Por ejemplo, me empezó a salir la rosácea, etcétera, aparte del estrés y esas cosas. Entonces me hizo tomar conciencia de que como te alimentas también es como tu calidad de vida puede verse afectada. ¿Realizas algún deporte o alguna actividad física? Sí, yo suelo hacer yoga, no muy seguido, haré por lo menos una vez a la semana. Antes lo hacía con mayor frecuencia, sobre todo en pandemia, es donde todo el año, los 2 años, sí hacía como si siquiera 5 días a la semana hacía antes. Y ahora hago también en casa practico ejercicios que me permiten levantar un poco de peso para Claro. fortalecer sobre todo las piernas, mis rodillas, porque he visto como en mi abuelita, por ejemplo, cuando era muy mayor, el sistema muscular cuando tú no lo trabajas mucho, ayuda al movimiento. Entonces, ella no era muy mayor, pero su sistema muscular se fue menguando, entonces ya no podía moverse por sí sola. Entonces, sí, por eso trato de fortalecer mis extremidades y aparte ahora estoy diciendo vamos a contemporánea. ¿Podrías contarme un poco sobre las actividades que haces? Ahora mencionas que haces danza contemporánea. ¿Cómo crees que esto te ayuda en tu movilidad, en tu agilidad? Y bueno, también hacerte la pregunta de que si prefieres cosas como dibujar, escribir o te gustan más actividades como levantar pesas o jugar fútbol. Ah, ya, yo soy una persona muy hiperactiva, entonces suelo apasionarme mucho por las cosas. A veces, hace un tiempo era el violín, por ejemplo, pero no duré mucho, estuve solamente como un año con lo del violín. Porque bueno, también por la universidad no, y por el trabajo no le podía dar mucho tiempo, pero sí podía pasar muchas horas perdida entrenando con el violín. Después también
antes me gustaba mucho dibujar, y dibujaba bastante. Y bueno, por mi mamá es ceramista, entonces me encanta mucho trabajar con arcilla. Y bueno, por Sabi, que es mi pareja, él es escultor. Entonces estoy descubriendo una nueva pasión en cuanto al sentido de la paciencia para hacer trabajos artísticos, ¿no? Modelar, ese tipo de cosas que estoy aprendiendo que tiene eh, que trabajarse con un orden y etcétera. Entonces, esa es una nueva cosa que para mí la estoy descubriendo ahora, digamos. O sea, siempre he sido muy activa, siempre he podido hacer deportes, siempre he podido caminar mucho, me encanta caminar. A veces nos vamos de caminatas así largas, muy largas. Digamos, todo lo que es actividad física siempre se me ha dado muy bien. Y siempre a lo largo de mi vida he siempre hecho algún tipo de ejercicio, deporte, o lo que es eso de la música, ¿no? Del violín. Pero ahora último es también más esa parte de hacer la parte artística, ¿no? De aprender el gusto por la paciencia. Eso. Teniendo en cuenta de que realizas diversas actividades, sean artísticas o sean más en el aspecto laboral, ¿tú cómo crees que mantienes un equilibrio entre estas? Un equilibrio, o sea, como una distribución Exacto, una adecuada. distribución. Equilibrio. Mm. Bueno, no entiendo muy bien la pregunta. ¿Cómo será mantener un equilibrio? Me imagino se referirá al hecho de que las practique organizadamente o algo así, no lo sé. Eh, bueno, con lo de la danza contemporánea está muy marcado porque como no lo hago sola y dependo de una profesora, entonces eso se hace 2 veces a la semana. Bueno, ahorita pensando en mi respuesta se me ocurre decirte que sí, lo que trato es no irme a los excesos. Eso sí, antes podía hacer una actividad mucho tiempo sin pensar, digamos, en las horas y esas cosas, o en cuánto me podía yo lastimar. Porque yo antes hacía tanto yoga que en algún momento me lastimé. O antes hacía básquet y lo mismo, ¿no? Entonces he aprendido a algo que le llama en el yoga, irónicamente en el yoga, es escuchar tu cuerpo y ir al ritmo de tus sensaciones, de tus emociones, de tu estado psicológico, porque el cuerpo, y sobre todo creo que el cuerpo femenino pasa por varios ciclos a lo largo del mes, entonces hay periodos donde tienes más energía y periodos donde tienes menos energía. Entonces de repente recién a esta edad estoy aprendiendo a tener paciencia con eso, porque antes quería hacer las cosas, pero de repente mi cuerpo mismo no me respondía, ya sea porque estaba mal o porque simplemente mi estado de ánimo no estaba, digamos, muy... Entonces ahora estoy tratando de, si bien hago el ejercicio, lo que me guste hacer, que no lo haga en contra de mi salud. O sea, por ejemplo, si tengo que suspender una clase de danza contemporánea que sí que me encanta, pero sé que me estoy por enfermar, y nosotros tenemos mucho contacto con el pie descalzo para poder trabajar en el piso, ¿no? Entonces, y el ambiente es frío, entonces yo sé que ya me voy a enfermar, por más que me encante hacerlo, sé que debo pausar una clase o dos, a recuperarme y recién para poder continuar, ¿no? Eso creo que ese es mi equilibrio, ¿no? No exigir o sobreexigir a mi cuerpo. Por otro lado, ¿tú qué consideras que son los principales vicios o malos hábitos que tienes en tu vida? Por ejemplo, tus horas de sueño, o si fumas, bebes, o alguna adicción conductual, como puede ser el juego. Ya, la primera es el cigarro. Soy muy consciente desde muchos ángulos médicos, anatómicos, biológicos, todo, que fumar es malo y más malo para las mujeres. Y es algo que he dejado varias veces. La última vez dejé de fumar por 6 años, 7 años. Ahora he vuelto porque también en mi entorno la mayoría son muy fumadores. Y no es culpa de ellos, lo sé, sino que me gusta mucho fumar. No sé si es un hábito que adquirí porque veía mucho a mi abuelito fumar cuando era pequeña, no sé si tiene algo que ver, él fumaba bastante, pero claro, llegó un punto en el que no sé bien por qué, no sé si era por nosotros, pero dejó de fumar de un momento a otro y él fumaba bastante.
pero yo también tengo ese hábito. Sobre todo empezó cuando necesitaba controlar mis nervios. Aprendí de mala manera que el cigarro me ayudaba a controlar mi ansiedad. Entonces, yo tiendo a ser muy ansiosa, entonces me he mal acostumbrado a fumar. Entonces, siempre que voy a fumar es como me lo trato de pensar un poco, ¿realmente lo necesito? ¿Realmente te va a hacer bien? ¿No habrá otra cosa que podamos hacer? Y trato, no sé, de tomar agua o de ver otra manera o de pensar y hacerme consciente en ese momento de que me va a hacer mucho daño. Entonces, sí, y he bajado bastante otra vez, ¿no? Porque otra vez estaba aumentando. Estaba fumando promedio 3 cigarros, 4, a veces en una noche podía fumar, no sé, media caja en un ambiente social, porque todos mis amigos fuman, entonces era muy fácil para mí acceder, ¿no? Pero el asunto es mi propio autocuidado, ¿no? Creo que estoy en esa etapa en donde no sé si es muy tarde, pero es el autocuidado. Bien. ¿Y tú crees que esto, el cigarro, en algún punto de tu vida pueda afectar a tu funcionamiento sensorial? El sensorial no sé, no creo. Lo que sí sé que afecta, y bueno, eso es por un tema de salud más, ¿cómo se diría? Sexual, reproductiva, etcétera. A nivel, la mujer, yo sé que cuando fuma, tiene un desequilibrio en el pH. Nuestro pH es ácido, entonces cuando tú fumas el pH se vuelve básico, lo cual hace que la flora que tenemos dentro de nuestro órgano reproductor en la vagina entonces cambie totalmente y eso te hace propenso, empezando por la cándida que ya vive ahí, entonces hace que se incremente, ¿no? Porque hay un desequilibrio y sobre todo en mujeres, hay muchos estudios de que en mujeres fumadoras aumenta. Entonces, y además que desequilibras completamente el pH que permite que tus defensas estén altas, entonces es más propensa no solo eso, sino a más cosas, ¿no? Entonces estoy en eso, ¿no? De cuidarme, ¿no? Ahora último tomo también cosas que son muy recomendadas para mujeres ácidas, ¿no? Por ejemplo, kombucha, que es un hongo que te ayuda a mantener ese equilibrio, manzanas, aceitunas, eso, ¿no? Estoy en eso, ¿no? Es más, me compro mi Bajnesol para tomar en las noches, no diario, tampoco me quiero ir a los extremos, no es que tome kombucha todo el mes, no. Tomo, qué sé yo, 2 veces a la semana, una cosa, la siguiente semana más me suelo tomar otras 2 veces, pero no es como que diario, ¿no? Porque tampoco el cuerpo no siempre está compuesto de eso. En fin, eso. Y refiriéndonos un poco más a lo que viene a ser el funcionamiento de tus sentidos, cómo te percibes, ¿tú crees que tengas un sentido más desarrollado actualmente? No, no. Lo que pasa es que soy muy consciente. Mi mamá es artista plástica, ¿no? Ella es ceramista y mi pareja es escultor. Entonces, yo siempre he admirado mucho la parte artística de ambos. Entonces, me he ido dando cuenta que no sé si es que yo tengo un problema en los sentidos, todavía no lo he evaluado, pero sí siento que, por ejemplo, para que yo sienta algo en el gusto, tiene que ser el sabor muy intenso, un dulce muy intenso, un salado muy intenso, para que yo recién lo sienta. Igual me pasa lo mismo con el olfato. Hay olores que sí, de casualidad, pienso yo, no sé qué características químicas tendrán, que sí las percibo, pero la mayoría de olores tienen que ser muy intensos para que yo los perciba. Y qué decir de mi vista, ahorita estoy sin lentes para la entrevista, para que vean mi hermoso rostro, pero la verdad es que también mi vista es muy mala. Estoy en 3, creo que casi 4 en cada ojo. Eh, Me queda el tacto. ¡El tacto! Ese sentido me funciona muy bien, lo aprovecho bastante. Me gusta mucho. Creo que es por eso que me gusta mucho sentir las texturas, el pasto, esas cosas. Y disfruto mucho el sentido del tacto en mi caso, porque los otros sentidos están cagados. Sí, y de eso también me he dado cuenta y que por eso también me cuido, ¿no? Cuando, qué sé yo cocino o preparo algo, siempre es a Sabi, le pregunto, oye, ¿qué tal? Tú ponle la sal o tú ponle el azúcar, porque, o si le voy a poner, le pongo mucho menos de lo que a mi gusto le gusta, porque sé que es mucho.
Todo el mundo, mi familia se queda. Ay, salado, ay, muy dulce. Mis sentimientos. Eso. Sí. Ahora vamos a hablar respecto a lo emocional, cómo te relacionas con los demás, con tu pareja. Primero, o contigo misma también. Primero es que, ¿cómo manejas los problemas que tienes en tu cotidianidad? Y si tiendes a tomarlos con humor o de otra forma. Y tal vez si nos puedes plantear un ejemplo para entender un poco más este punto de vista. Ya. Ahora yo tomo las cosas con cierto humor, la verdad, y como casi como deporte. O sea, cuando tengo algún conflicto, generalmente trato de entender que las cosas vienen de una persona con una historia y con una carga y también con un contexto, ¿no? Antes no. Antes, como te comentaba antes, yo era muy de si alguien, qué sé yo, hacía algo que estaba en contra de mis valores, que yo sentía que no concordaba contigo, yo directamente me alejaba de esa persona. No intentaba entender su contexto, o tal vez si lo entendía un poco, de todas formas lo sentía como una persona nociva y me alejaba. No tenía contemplaciones con eso y podía cortar amistades largas y podía cortar, sí, relaciones profundas por ese mismo hecho. Era muy radical. Veía todo blanco y negro, me parece. Entonces ahora ya a esta edad, no me siento vieja, no. Solo que sí ya siento la edad en mí. Yo siento que cada uno tiene a veces sus historias, sus conflictos, no me corresponde aleccionarlos. De hecho, por ejemplo, si tengo un problema con alguien que ha ido contra mis propios valores, y si directamente me siento un poco atacada o incómoda o ofendida, se lo digo, soy muy directa. También dependiendo del grado de confianza, ¿no? Si es que es muy cercana a mí, sí, se lo digo sin ningún problema, ¿no? Le explico qué me ha incomodado, sin ofender, trato de no usar adjetivos ofensivos, trato de no levantar la voz, pero sí soy muy directa y enérgica en eso. Y ya pues, si lo toma bien, bien, si no, también es su problema porque con el hecho de que yo le diga cosas no significa que estoy cortando toda la relación, ya no hago eso, ya no descarto, digamos, a las personas y espero que tampoco me descarten a mí, ¿no? Creo que es bueno. Es más, de hecho, ahora sí pienso que el conflicto es bueno. Antes pensaba que era algo malo, ahora pienso que es bueno porque es como que creo que te enseña del otro y tú aprendes del otro y de eso se trata, sobre todo la convivencia, ¿no? Porque yo como en este caso convivo con mi pareja, al principio hemos tenido muchos conflictos porque cada uno pensaba en un mismo problema pero de distinta manera, ¿no? Entonces llegar a un acuerdo nos ha costado, nosotros ya tenemos año y medio de convivencia y un poco más. Y eso nos ha permitido aprender a negociar, a escucharnos bastante, que es muy difícil cuando tú sientes que tienes la razón. Escuchar al otro es algo muy complicado, pero lo hemos aprendido. Entonces ahora creo que ya, si bien no puedo decir que no tenemos conflictos, siempre tenemos conflictos, pero creo que el hecho de poder seguir escuchándonos nos ha ayudado a superar esos conflictos. Eso a nivel personal, ¿no? Y a nivel de amistades, pues eso, decirlo, sacarlo, votarlo, y si al otro le parece bien y seguimos chévere con la amistad, porque las personas no tienen que ser perfectas, pues al final cada uno es como es, ¿no? Entonces, si es tu amigo y puedes seguir compartiendo esa amistad, bien, ¿no? Y si tú algo le puedes aportar y si alguien te puede aportar algo, bien, pero creo que no está en manos de nadie aleccionar a nadie. Y si es una persona ya en el ámbito de trabajo, si es una persona con la cual yo tengo que lidiar en el ámbito de trabajo, como es un contexto muy diferente, no es mi amigo, no es mi pareja, no es mi familiar, lo que yo hago es, soy muy, como lo digo de manera amable, indiferente. Para mis adentros eso, ay, qué imbécil. Pienso eso, pero no se lo digo, bueno, ya este señor, qué sé yo, está así, está así, viene de un contexto así, así, siempre trato de entender eso. Y es como, bueno, le explico, trato de buscar una solución, soy amable, soy muy amable en el ambiente laboral, siempre trato de mantener la cordialidad y la amabilidad y el buen trato, ¿no? Si la otra persona se pone incómoda, violenta, trato de razonar y si no quiere, bueno, es su problema, la verdad yo soy
soy como una pared, me cierro y le digo, señor, esto es así. Si no me entiende, bueno, su problema. El que va a seguir sufriendo es usted, señor. O señora, ¿no? Pero ya no me rasgo las vestiduras, ¿no? Sí acepto que me incomoda su actitud, pero hasta ahí, ¿no? Porque ahí sí es mucho más complicado decirle, oye, usted tiene que mejorar en esto, aquello, no, eso ya no me corresponde. Mm, mm. Si puedo encontrar la solución y hacer que entienda, bienvenido sea, y si no, bueno, ahí queda. Teniendo en cuenta lo que me mencionas, ¿tú qué tan estable crees que son tus relaciones personales? Mm. Es gracioso porque mi mente así, y a veces pienso que es falta de humildad y en mi interior era muy estables, muy estables. Sí, me gusta mantener, sí, muy estables porque creo que me gusta mantener relaciones profundas. Soy una persona que me gusta de conocer mucho al otro, cuando claro también la otra persona me quiere conocer. Eh, y me gusta mucho atender a mis amistades, a mi familia, o sea, a mi entorno cercano, me gusta conversar, me gusta compartir y si puedo, pues, atender. Por ejemplo, una cosa que me encanta es poder cocinar y porque a mí hay una pregunta que estos últimos tiempos se ha hecho muy recurrente y es, ¿cuál es tu comida favorita? Y yo siempre respondo aquella que puedo cocinar y compartir con las personas que quiero. Esa es mi comida favorita. Ese momento es para mí de la comida de mi favorito, ¿no? Entonces, eso. Sí, soy muy así, no me gusta tener los brazos abiertos para mis amistades, me gusta que puedan contar conmigo y todo eso. Claro que he aprendido a ponerme yo misma límites a esa actitud porque a veces tiendo a tener una actitud muy maternal con mis amistades y eso me ha traído problemas en el pasado porque eh, he generado amistades muy dependientes de mí. Entonces eso está, yo ahora ya sé que eso es malo porque cada uno tiene que crecer y tiene que encontrar el camino, ¿no? Entonces, y además que yo también tenía su edad, pues, ¿no? O sea, dos chibolos ahí sufriendo. La verdad no es bueno hacer eso, no es bueno maternar ni a las amistades, ni a las parejas, ni incluso a los hermanos, ni a los padres, a nadie, a ti mismo, materna, te paterna, pero no a los demás. Eso. Nos comentabas que tienes pareja. Uh -huh. ¿Tú cómo crees que es tu relación actual con tu pareja? ¿Y cómo le puedes describir a él? Ah, ahora la relación se ha vuelto bastante fuerte. Como te comentaba, esto de la comunicación y de lo que le llaman escucha activa nos ha ayudado un montón porque ya ha sido todo un proceso, pero todo esto ha sido a base no solamente del afecto, no. Tanto él y yo estamos muy convencidos, porque ya hemos pasado varias relaciones, que más, más fuerte que el enamoramiento es la voluntad de construir el entendimiento, que eso puede generar vínculos fuertes en una relación. Porque como ya hemos llegado a esta relación chancados por la vida, eh, nos hemos enamorado locamente en algún momento y una característica de Xavier y mía es que somos ambos muy pasionales, nos hemos dejado siempre llevar por nuestras pasiones, ¿no? O sea, somos enamoradizos hasta cierto punto, entonces eso no te permite conocer bien a la otra persona, ¿no? Solo idealizas y te enamoras de la idealización y no de la persona y luego cuando te das cuenta que esa persona no es tu ideal o no desarrollas las herramientas suficientes para poder saber que eso no es para ti y te alejas o te vuelves muy dependiente e intentas seguir haciendo que esa persona se convierta en ese ideal y eso es más destructivo todavía, ¿no? Entonces ahora lo que hacemos es primero saber, él sabe que yo no soy todo lo que él desearía, digamos, en un ideal, ni él es todo eso, pero eso no significa que no nos gustemos ni que no nos amemos, sino todo lo contrario. Siempre hablamos de nuestros defectos, siempre hablamos de cómo podemos mejorar eso, siempre hablamos sobre todo cuando estamos en un conflicto que no nos gusta al otro. Uno, por ejemplo, puede decir, yo necesito espacio, ¿no? O yo necesito mantenerme sostenido. Entonces buscamos un punto medio ahí, donde sabemos que en primer lugar
no nos vamos a dejar. O sea, la pelea no va a significar que vamos a terminar, sino que la pelea simplemente está mostrando algo de nosotros, donde, qué sé yo, uno se ha sentido tal vez herido, ofendido, maltratado. Entonces esperamos siempre, o intentamos, porque a veces también fallamos, darnos un espacio para calmarnos, porque ¿sabes? Ahora ya recién somos muy conscientes de que cuando uno está molesto puede decir cosas que son producto del momento, ¿no? De esa emoción que te está dominando, ya sea la tristeza o ya sea la rabia, ¿no? Entonces hemos aprendido eso y constantemente intentamos darnos un espacio, calmarnos y luego cuando ya estamos mejor, pues conversar cuál ha sido el conflicto que hemos tenido y eso nos ha ayudado a primero convivir, porque cada uno tenía costumbres muy diferentes, ¿no? Yo voy a un ritmo y él iba a otro ritmo, entonces a veces chocábamos por eso, o mi orden es uno, su orden es otro, entonces chocábamos también, lo que para mí está bien, para él está mal y así, entonces el ir conversando y ser muy abiertos en cuanto a nuestras perspectivas y ser muy honestos desde el principio en el sentido de cómo queríamos vivir nuestra vida y qué queríamos de nuestra vida y qué esperábamos de nuestra vida, que yo creo que son conversaciones muy importantes cuando ya vas a convivir con una persona, porque a veces de repente cuando tienes una relación de enamorados donde todavía no vas a convivir, pues de repente no es necesario tener conversaciones así tan que establezcan tantos parámetros, ¿no? Como nosotros ya convivimos, entonces compartir la vida es mucho más complejo, ¿no? No estoy desmereciendo las otras relaciones, sino que creo que son cosas importantes para hablar eso. Me extiendo demasiado, Lu, por favor. Censúrame. No, está perfecto, gracias. Ahora, yéndonos un poco más al ámbito íntimo, sexualmente, ¿tú qué influencias personales, culturales o educativas crees que han formado tus perspectivas sobre tu propio erotismo y sobre tu propia vida sexual, la intimidad que puedas tener con tu pareja? Y aparte, ¿cómo crees que te comunicas con tu pareja sobre sus deseos íntimos y tal vez algún deseo sexual? Ya. Yo primero he sido formada en el seno de una señora muy cristiana, mi abuela. Eh, y era una persona que, con decirte, ¿no? Mi abuela dormía a la derecha, mi abuelo a la izquierda y en medio un crucifijo y sobre la cama de mi abuela había un sagrado corazón. Entonces, yo siempre he visto eso de pequeña, ¿no? Y de repente yo de pequeña he crecido con una imagen muy idealizada de las relaciones en general, ¿no? Y sobre todo las relaciones de pareja. Yo he crecido mucho con Disney, con las princesas, con las telenovelas de mi abuela, las mexicanas, las brasileñas, pero sobre todo las mexicanas, ¿no? Nocivas, muy nocivas, de Candy, ¿no? Que son así historias de dramatismo increíble, donde hay una persona que se sacrifica demasiado. Hay mucho cristianismo ahí, ¿no? Hay mucho, no por si acaso, no estoy yendo contra la religión de nadie, pero en mi experiencia de vida yo pienso que el cristianismo lo que hace es llenarte de mucha culpa y de decirte que las relaciones de pareja son unas relaciones donde hay demasiado, que el amor todo lo puede, ¿no? Y no es así, el amor se construye en base a una buena comunicación y a tener las cosas claras en la pareja. Eso es lo que ahora se llama responsabilidad afectiva, ¿no? Entonces, estoy haciendo ese preámbulo de lo sexual porque me parece que es muy importante hablar primero de esa parte desde mi perspectiva, ¿no? Entonces, como yo he crecido con toda esa idealización romántica, yo he sido una persona que a lo largo de mis experiencias, yo no sé si decir muy tarde o muy temprano, yo he tenido mis primeras experiencias sexuales muy pasados los 20, porque yo misma, por la manera en cómo había sido socializada con muchos tabús, no me permitía, por ejemplo, tener relaciones casuales. Eso para mí era una cosa muy, muy extraña a mí misma, pese a que mi círculo social, que cuando yo fui creciendo en la universidad, mis amigas, mis amigos me decían que debía ser una persona que pudiera disfrutar más de su sexualidad, pero para mí había mucha culpa en medio del poder tener contactos sexuales casuales, porque
desde mi perspectiva, desde mi crianza, desde toda la socialización que había recibido, eso estaba mal. Entonces ha sido un proceso para mí el poder llegar a disfrutar de una sexualidad casual. Y de hecho no es tan fácil todavía para mí, ¿no? Eh, Eso es una cosa que he ido trabajando con los años, no necesariamente porque me esfuerce, o sea, no por el entorno, no por mis amistades, no porque me digan que eso está bien, sino porque realmente deberíamos poder disfrutar de una sexualidad, no porque la sexualidad sea solamente una cuestión de que, ay, qué libre que soy y voy y me tiro a cualquiera, no, sino porque también es parte de tu salud física, poder disfrutar de una sexualidad libre, digamos, ahora, ¿no? Ahora te lo digo a mi edad. Entonces, pero también sería bueno que la otra parte o las otras partes sean personas que, así como tú vas a disfrutar de una sexualidad libre, sepan respetar tu cuerpo, tus emociones, tengan un buen trato contigo. El problema también es que lo que ha contribuido a que yo sienta que no podía tener relaciones casuales es que como mujer, con la mayoría de hombres con los que yo he tenido un contacto sexual han sido relaciones poco agresivas, ¿no? En el sentido de que más han primado su satisfacción sexual que la mía. Entonces yo realmente no encontraba disfrute ni sentido en tener relaciones sexuales casuales porque si no lo disfrutaba, entonces pues, no le encontraba mucho sentido a eso, ¿no? Y también es parte de conocer tu cuerpo, es parte de conocer tu propia sexualidad, dónde te estimulas, y eso para mí también ha sido todo un descubrimiento y todo un proceso, ¿no? Yo creo que ahora las nuevas generaciones tienen más acceso a eso. En algún momento también he visto pornografía y todo eso, y también mucha de la pornografía que tenemos es una pornografía cargada de estereotipos que no solo son contraproducentes para las mujeres, porque en muchos casos las objetivan y es como muchos de los contactos que yo he tenido, ¿no? O sea, un cuerpo sin sentimientos, sin espíritu, sin alma, sin historia, ¿no? Solo un cuerpo que me va a satisfacer sexualmente y también les hace daño a ellos porque yo creo que ellos también se frustran, ¿no? Porque al momento de estar con alguna mujer, la mujer no es solamente esa fuente de placer, ¿no? Sino también tiene sus exigencias, sus demandas, eh, su carácter, su forma de ser, ¿no? Entonces creo que ahí hay un problema, choca, ¿no? Mi generación ha sido muy educada en base a la pornografía, que no, yo no quiero decir que está totalmente patriarcalizada, porque creo que incluso esa manera de hacer la pornografía no solo afecta a mujeres, sino también afecta a los hombres, porque también les llena la cabeza de estereotipos y de ideas que no son parte de la realidad. Ese es el problema. Y bueno, ese es por un lado. Entonces yo he ido descubriendo eso, he ido reconciliándome con la sexualidad, he ido aprendiendo sobre juguetes sexuales, sobre estimulantes, etcétera, poco a poco. Y me he dado la oportunidad de estar con otras personas y todo eso, o sea, de tener parejas que no solamente involucraran un vínculo afectivo, que era una cosa que a mí me costó muchos años, pero que también fui tratando de ir a mi ritmo porque llegué a un punto en donde yo me di cuenta que pues si no era para mí, tampoco era malo, tampoco me debía sentir juzgada por eso, ¿no? Y con Xavier en este caso nosotros hemos explorado muchas cosas, nuestra sexualidad es muy abierta, nosotros somos personas que tenemos una sexualidad creo que plena se podría decir porque también ahí funciona mucho la parte comunicativa. Él y yo hablamos mucho de lo que nos gusta, de qué no nos gusta, cómo nos gusta, si tenemos alguna fantasía, etcétera. Entonces la compartimos y en eso también nos apoyamos y eso ha ayudado bastante porque es para ambos lados y los dos tenemos esa libertad de poder mencionar qué nos agrada y qué no sin sentirnos juzgados. Y creo que eso es algo que también contribuye mucho porque hay una delgada línea entre el placer y la vergüenza. Y eso, nos sentimos seguros de compartir esa sexualidad entre nosotros. Y eso nos ha ayudado bastante a explorar. A explorar. Genial. ¿En algún punto de tu vida has pensado en tener hijos o al Sí. menos en planificar tu vida familiar? Sí.
relación de la pareja y la familia Ingalls. En mis tiempos era la familia Ingalls. Si no la han visto, es una serie muy antigua donde había una familia que vivía en una colina. Eran muy pobres, pero eran muy felices. Esa romantización de la pobreza también es bien interesante. Donde la mujer es feliz y el hombre es feliz, ¿no? Con sus hijos y todo, ¿no? Entonces yo he crecido bajo bajo esa... Ojo que no estoy diciendo que ese modelo sea malo. Lo que pasa es que yo siento que es un modelo que ha existido y se ha mantenido muchos años y ha correspondido a un tipo de sociedad que en ese momento ha funcionado muy bien porque la sociedad estaba organizada de esa manera, entonces por eso funcionaba bien en ese tiempo. Entonces no estoy diciendo que hay que quemarlos con antorchas, no, sino que en ese tiempo funcionaba muy bien. Lo malo es que, y es un modelo que servía, pero lo malo es que no se ha hablado de lo que estaba por debajo, ¿no? De los conflictos que había en medio de ese modelo, porque en todo modelo hay un conflicto, o sea, no es que todo sea perfecto, ideal, siempre va a haber conflictos. Entonces creo que para lo que me choca a mi generación es que a veces decimos pues, que nos sentimos estafados con ese modelo porque siempre nos han hablado solo de lo bueno y la verdad es que muy pocas veces se han sentado a hablar con nosotros de lo malo, ¿no? De lo malo, porque en ese tipo de modelos también hay ciertos roles que se asignan en la pareja y ciertas cosas que muchas veces las mujeres han asumido antiguamente como cargas, ¿no? Muchas veces las mujeres han asumido roles sin quererlo, sin sentirse totalmente convencidas de eso y he visto muchas mujeres frustradas a lo largo de su vida por asumir esa vida y no solo mujeres sino hombres también, esposos, parejas que también se han visto muy frustrados por asumir ese modelo que la sociedad les exigía. Entonces, esa frustración no solo es de ahorita, no solo lo estamos viendo nosotros, sino siempre ha ocurrido ese fenómeno, sino que ahora es donde de repente hablamos más de este tema, ¿no? De los conflictos en pareja, de los roles que de repente la mujer es más en lo privado, el hombre es más en lo público, entonces por eso la mujer a veces parece que no existe en ese contexto social que se anula cuando se vuelve madre, ama de casa, ¿no? Porque actualmente es un problema, la sociedad tampoco no reconoce el trabajo doméstico con valor, como algo importante para el funcionamiento de la sociedad y por eso el feminismo también toma eso para decir que lo peor que te puede pasar es ser madre y yo creo que no. Y bueno, yo también he pasado por ese periodo en algún momento, donde también he visto que la cocina o la maternidad era lo peor que me podía pasar. Primero, estaba muy enamorada de la idea de ser madre, luego he pasado al feminismo radical, a detestarlo, y en este punto de mi vida yo tengo mucho respeto por las madres, por los padres, por las familias, pese a las muchas dificultades que pueden haber, porque es muy difícil llevar adelante una familia. Es muy difícil ser padre, es muy difícil ser madre, porque nadie realmente te enseña cómo hacerlo y muchos de los ejemplos que hemos tenido antes son modelos donde la comunicación era lo último que se manejaba, ¿no? Por ejemplo, esto de tener información sobre la reproducción, la educación sexual es una cosa que es reciente y más aún hablar sobre el erotismo y la sexualidad y todo esto es muy reciente. Yo conozco parejas que no hablan de estos temas y ya son casados. Es más, antiguamente no se hablaba mucho de estos temas, ¿no? Entonces, recién ahora felizmente sí, creo que un aporte grande de estas nuevas generaciones es la comunicación. Entonces, volviendo a mis perspectivas, en algún momento sí, yo quería ser mamá, estaba muy ilusionada tal vez con eso, pero también considero que ya a mi edad, porque yo ya tengo 35, ya estoy yendo para los 36 años, me parece peligroso. Biológicamente le tengo mucho miedo a esa parte. A tener una maternidad que no sea adecuada, que no sea buena a nivel biológico. Antes mis miedos eran más, si lo criaré mal, si lo traumatizaré. Y en palabras de una amiga muy querida me dijo, bueno, eso no va a pasar, eso es en un mundo ideal. Todos terminamos traumatizados pese a que no, aunque no querramos, así te crié, no sé, mami, pero
ahora mi miedo es ya más a nivel biológico, ¿no? Porque ya no estoy tan joven. He escuchado testimonios de muchas mujeres de mi edad, de muchas pérdidas y muchas cosas que les ha ido mejor cuando han intentado tener hijos a sus 20, y eso también es un tema evolutivo, ¿no? El cuerpo está justo en pleno desarrollo y realmente funciona mejor incluso para poder fecundar. Entonces ahora mismo mi perspectiva es: tengo miedo de embarazarme, sí, tengo miedo de embarazarme, entonces me cuido mucho y soy muy consciente de mi edad. No es que me sienta vieja, pero yo siento que biológicamente sería muy arriesgado embarazarme, entonces es una cosa que ya he ido cambiando mi perspectiva y pensando que voy a maternar otras cosas, ¿no? Mis proyectos, otras ideas que estoy guardando y que estoy sacando poco a poco, pero ya no ese modelo de familia donde hay un hijo. Y eso lo hemos conversado con Sabio mucho también. Perfecto. Ahora vamos a pasar a lo que es la esfera cognitiva respecto a, bueno, lo moral, a la inteligencia emocional que puedes tener, que en realidad está bastante relacionado, sin embargo lo ponemos en este espacio. Eh, ¿Cómo decides cuál es el momento adecuado para poder realizar un cambio importante en tu vida? ¿Tienes algún punto de quiebre? O sea, ¿se dan situaciones hasta tal punto o es como que no, tal vez no? ¿Cómo lo sientes? Antes, cuando era joven, como decía, más joven, no es que no me siento bien, solo que sí siento como que ya hay algunos años sobre mí. Antes era muy pasional, entonces simplemente me dejaba llevar por cómo sentía las cosas, ¿no? Era muy sensitiva. Entonces si algo me llamaba, me iba atrás de eso, ¿no? Yo estudiaba farmacia y a mis veintitantos, sentía que la farmacia no me llenaba y ya estaba media carrera y la dejé para irme tras de la antropología, carrera que felizmente terminé. Eso también fue algo, supongo que eso es parte de lo que los más adultos llaman madurez, porque en cierto momento también la antropología era algo que no me llenaba, porque no encontraba que era aquello, ese mi ideal que estaba buscando. Pero me di cuenta que sin embargo terminar eso me iba a ayudar a completar un ciclo y que igualmente desde cualquier otro ángulo iba a tener las herramientas para hacer lo que quería. O sea, al final no era la carrera, sino era yo quien iba a hacer las cosas desde donde estuviera. Y de hecho me reconcilié con mi carrera, he encontrado los lados que más me gustan y los que no, ¿no? Entonces, siendo una persona que tendía a idealizar todo a su alrededor, ahora aprendo a tener un poco más de cuidado con lo que quiero hacer. Entonces, ya pienso un poco más en mi futuro, ya pienso qué tanto va a repercutir alguna acción que voy a tener en lo que viene, ya pienso en cómo me quiero ver de acá a unos años, qué quiero tener de acá a unos años, que es una realidad también, qué sé yo, una casa, quiero tener proyectos ya establecidos, entonces ya he definido mejor cuáles son esos proyectos que quiero llevar a cabo y esos son los que me conducen a seguir un camino, unas acciones, ¿no? Ya no es como antes que solamente me dejaba llevar porque, bueno, creo que por ahí es, ¿no? Pero digamos sí, mucha planificación, pese a que me costaba, no es que tampoco no me costara un esfuerzo ni un tiempo, me costaba mucho, pero no era muy organizada en ese tiempo. Ahora sí, cualquier acción que voy a tomar tiene que ser porque va a conducir a un fin. Entonces, la energía que voy a emplear tiene que significar un producto, ¿no? Que concilie la parte social, la parte económica y los valores que yo tengo en ese proyecto, ¿no? Los
ideales que yo pienso volcar en esa idea. Si voy a hacer esto, me va a ayudar a hacer esto otro que quiero. Porque tampoco no soy una persona que se mueva mucho por la parte económica. Si bien sé que es bien importante, etcétera, y nosotros nos mantenemos solos, económicamente hablando, todavía no soy una persona que solamente se mueve por el dinero. No, hay otras cosas por debajo que me mueven todavía. Entonces, pero buscar ese equilibrio entre lo económico, lo social, mis valores, qué sé yo, eso me mueve a seguir un proyecto. Ahorita quiero ser, como yo estudio antropología, lo que quiero hacer es una maestría en gestión cultural, que empataría y embanaría mucho con lo que es, por ejemplo, hacer más proyectos a nivel artístico, poder trabajar con Sabi también, no solo como pareja, sino también como empresa. Con mi mamá también, que también es artista plástica, y también me permitiría ejecutar mis proyectos a nivel antropológico, digamos, resumiendo todo, ¿no? Cultura y arte, en líneas separadas y juntas. Entonces eso es un poco de lo que me dirige hacia el futuro. Anteriormente me comentaste que participabas de movimientos sociales como lo vienen a ser, bueno, no sé si actualmente feminismo, pero colectivos tal vez de organizaciones LGBT o diversas, tal vez de política, por el estilo. Cuando hay desacuerdos en estos colectivos, ¿cómo los solucionas tú para poder cumplir con un objetivo que te planteas? Yo lo comunico, lo expreso, pero también soy muy consciente que a veces hay limitaciones, porque funar por eso. Dentro de los colectivos se manejan muchas sensibilidades, entonces hay un respeto muy profundo por las sensibilidades, pero también a veces hay como lo digo en palabras amables, no hay palabras amables para esto, hay una desorganización. Entonces, yo muchas veces he dado de mi tiempo, de mi energía, etcétera, para hacer cosas, pero no he visto el mismo nivel de compromiso, porque hay un problema que yo noto repetidas veces con distintos colectivos, y es la falta de agenda común, y es la falta de ver que yo, cuando formo parte de un colectivo, dejo de ser solo yo y mis demandas, sino soy yo formando un colectivo, representando un colectivo, y lo que tengo que pensar es en las demandas del colectivo, que están queriendo representar a un grupo de personas con esas mismas inquietudes, preocupaciones y problemas. Entonces, yo a lo largo del tiempo me he ido chocando con personas, no estoy diciendo que son malas, sino que creo que lo que tienen que trabajar es el ego. Que cuando llegamos a estos colectivos es, yo tengo la razón y yo quiero hacerlo de esta manera. No hay un punto donde diga yo, bueno, esta es mi razón, yo quisiera llevarlo de esta manera, pero a ver cómo lo propones tú. No hay esa apertura para la escucha a otras personas. Entonces creo que todo ese esfuerzo por formar los colectivos, esa energía, ese tiempo que se invierte en hacer ese trabajo, se desmerece o se reduce o se va desmoronando, no hay otra palabra, cuando solo piensas en ti. Y si es que el problema es un colectivo, no puedes pensar en ti, tienes que pensar en todo. Y tienes que ser más, de repente, condescendiente. No porque lo que tú dices no importe, no porque lo que tú dices no sea valioso, sino porque también no estás solo tú, sino estamos trabajando en conjunto, ¿no? Entonces el objetivo es que nuestra agenda común llegue más allá y se sumen más y que quieran participar, ¿no? Porque finalmente los colectivos se movilizan no por algo económico, sino por algo, bueno, es mi percepción, ¿no? No deberían movilizarse por lo económico, sino por la idea de lograr que las necesidades se escuchen, que lleguen a un espacio político
donde permitan cambiar leyes y esas leyes se traduzcan en beneficios, ¿no? Porque al final tú puedes protestar, tú puedes decir muchas cosas, pero si no se traduce en leyes, entonces estás fallando como político. Necesitas que eso se plasme en la Constitución y que esa Constitución sea ejecutada por los organismos que los ejecutan, ¿no? Porque también el otro problema es que hay leyes y las personas que tienen que ejecutar esas leyes a veces no las ejecutan porque no están suficientemente sensibilizados, no entienden bien las problemáticas de los colectivos. Entonces hay dos tareas desde mi perspectiva bien importantes de los colectivos, que es uno, lograr que muchas de las necesidades se vuelvan políticas públicas y el otro, vigilar activamente que esas políticas públicas que ya existen, con las que ya contamos, sean una realidad y no pelearte con las personas, no decirles eres un tal por cual que no entiende mi realidad, no, sino decirle mira, mi realidad es esta, yo atravieso por estas dificultades, ¿no? Y que constantemente haya ese diálogo y no te canses hasta que este grupo cumpla lo que ya está en la ley. Te doy un ejemplo. Yo formé parte de un colectivo que la intención era sobre derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Socializar esto, sensibilizar sobre esto. Y se hacían evaluaciones a los centros de salud sobre, a nivel nacional se reparten unos kits de emergencia. ¿Qué son los kits de emergencia? Son kits que contienen pastillas del día siguiente, exámenes contra enfermedades, contra las ETS, enfermedades de transmisión sexual y una serie de cosas, sobre todo en casos de violación sexual, más aún si son menores de edad, ¿no? ¿Y qué pasaba? Se encontró que al hacer la vigilancia en los centros de salud, del 100% de kits que se debían repartir, solo se repartía un 20%. ¿Por qué? La ley estaba, los recursos estaban, ¿qué no estaba? La voluntad de los que trabajan dentro de los servicios de salud. ¿Por qué? Porque sus valores sociales, religiosos, les indicaban que estaba mal que ellos, por ejemplo, proveyeran de una pastilla del día siguiente a una menor de edad que había sido embarazada por un acto de violación sexual. Porque para ellos, más allá que el trauma de esta niña, era el hecho de proteger una vida. En este caso no importaban las condiciones en que esta vida había sido concebida. Entonces son personas con las que tienes que incidir y trabajar mucho y en hacerlos conscientes de esa problemática para que cumplan la ley que ya existe, ¿no? El recurso ya está dado, ¿no? Entonces, pero si tú no estás atento a esto y estás más preocupado en decir yo tengo la razón y no escucho a mi compañero, no estoy hablando en lenguaje ya cuando hablamos en los colectivos, no escucho a uno, no escucho al otro, menos voy a escuchar al que no me quiere escuchar. Eso no me va a permitir aprender cómo llego a estas personas para que se sumen y entiendan y los sensibilice a tal punto que ellos también cumplan y sean aliados en esta lucha, porque al final, ¿qué es lo que estamos buscando? Que se respeten derechos, nada más. Entonces, sí, yo doy mi opinión, doy mis ideas y a veces un poco que me canso también y un poco que me alejo y me voy y hago mis proyectos. No significa que me he retirado totalmente, pero hay espacios donde sí me he retirado porque a veces es muy difícil lidiar con eso, porque yo tampoco no debería rendirme y no debería cansarme. No lo hagan, no se cansen, sigan adelante, sigan jodiendo, pero con buenas maneras, buenas formas. El asunto no está solo en pelearse, sino también en que el otro te escuche y te entienda. Al pertenecer, ser parte de estos colectivos, me imagino que revisan información que se les puede brindar. ¿Cómo tú evalúas esta información o los argumentos que presentan en pro o en contra en tu forma de ser, ¿no? ¿Cómo es que los evalúas y qué criterios usas para discernirlo entre diversos puntos de vista? Ya.
Eh, Considero que al ser una persona que trabajó muchos años en atención al cliente, he desarrollado mucho mis habilidades blandas. Me ha permitido mucho eso. Entonces, como te decía, creo que una cosa importante es saber escuchar para que te puedan escuchar, ¿no? Hay personas con las que definitivamente tú intentas que te escuchen y no lo van a hacer porque, sobre todo en política, más allá de las intenciones, también hay agendas ya programadas, ¿no? Agendas económicas sobre todo, porque también esa es una realidad que no se puede obviar, ¿no? Entonces a veces también se manipula a las personas con ciertos discursos para que las personas también sirvan de equipo para poder irse contra las necesidades de las otras personas. Entonces, ¿a qué voy con todo ese lenguaje tan genérico? Que evalúo el contexto social, el contexto psicológico, el contexto económico de todas esas situaciones. O sea, creo que algo importante que no debemos olvidarnos de hacer es contextualizar a las personas, a los colectivos, a todo. Porque eso creo que te da un panorama amplio para poder entender a la persona o al colectivo o al grupo político, qué sé yo, ¿no? Ver qué es lo que está buscando, qué es lo que quiere, ¿no? Contra quién te estás enfrentando o quién puede ser tu posible aliado, ¿no? Entonces, contextualizarlo todo, ver el gran panorama, porque nosotros no somos una sola categoría. En antropología y bueno, en general en las ciencias sociales hay una categoría que se llama la interseccionalidad, que lo que te invita es a ver a las personas no como categorías aisladas, o sea, no solo voy a ver a una mujer como mujer, tengo que ver su clase social, su parte económica, no, tengo que ver su etnia. Mujer blanca, mujer persona afrodescendiente o mujer que viene de zona quechua, qué sé yo, y cuál es su actividad económica, en qué se desempeña. Una será agricultora, la otra será vendedora ambulante, la otra será abogada, qué sé yo. Entonces, todas esas categorías sociales nos se interseccionan en una sola persona, entonces cada una de esas personas va a manejar diferentes intereses, ¿no? Entonces, digamos yo, que estoy hablando desde el feminismo, no puedo tratar a todas estas personas de la misma manera. ¿Y que eso qué quiere decir? No me funden todavía, escuchen. Que cada una va a tener diferentes necesidades. Entonces ese es el problema, pues, de cuando uno lleva una agenda, cuando uno quiere formar un colectivo, porque cada una tiene distintas necesidades, distintas problemáticas, no todas van a luchar por el mismo tipo de feminismo, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Entonces, porque a cada una le atraviesan distintas dificultades, ¿no? No es lo mismo una mujer blanca abogada que una mujer quechua que es campesina, que se desempeña en lo agrícola. No, sus dificultades y sus problemas se tratan de distinta manera. No es lo mismo una mujer que viene blanca, soltera, que una mujer rural soltera. Sus dificultades van a ser distintas. Incluso de algunas van a ser van a tener mucho más dificultades que la otra, ¿no? Entonces, ese es lo que hay que ver, los contextos y todas las otras categorías que nos atraviesan para recién poder ver qué se puede hacer, ¿no? Eso me parece. Ahora vamos a referirnos un poco más a la inteligencia emocional que puedes tener. Y para esto te quiero preguntar, ¿cómo es que reconoces, comprendes tus emociones en diversas situaciones? Mm, Trato de ver en qué tanto riesgo me va a poner. Yo soy una persona que ha tenido muchas dificultades en el sentido de que soy una persona muy empática. Y eso no es necesariamente bueno. Ustedes que estudian psicología lo deben saber mejor que yo. Entonces, mi problema ha sido que muchas veces he dejado cosas personales mías para poder cumplir con amistades, con parejas, etcétera, ¿no? O sea, o mi propia familia, ¿no? Ahora, mi límite
límite, qué sé yo, es justamente eso, ¿no? O sea, ver hasta qué punto esto me va a hacer bien o mal, ¿no? En mi caso ha sido una larga construcción de aprender a poner los límites, de aprender a priorizarme, de aprender a cuidarme más, de aprender a priorizarme, ¿no? Que es algo que a mí me ha costado mucho a lo largo de los años. Es más, la propia elección de mi carrera de antropología ha sido con fines sociales, ¿no? Entonces, ese es un problema que he identificado en mi propia persona a lo largo de los años y yo sé que es una cosa que debería de repente en el futuro, o tal vez en cuanto pueda, tratar en terapia, que es esta cuestión en la que yo a veces me pospongo mucho por mi entorno, ¿no? O por los ideales o la justicia social, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que debe haber un equilibrio, ¿no? Si bien eso es bueno, puede ser bueno, se puede ver bien, o al menos desde mi perspectiva es algo que me hace feliz y me llena y me emociona, también tengo que tener más cuidado conmigo, y eso es algo que constantemente siempre me recalca, ¿no? Sabi es una persona que siempre me insta a que me cuide, a que piense en mí, a que no solamente vea por todo el entorno, sino también por mí. Y eso ha sido lo bonito también de estar en una pareja que siempre me ha hecho recordar también esa parte mía, porque yo fácilmente creo que podría vivir en condiciones de guerra. Me río, pero no está bien. Y porque eso no es bueno. Somos átomos, células, etcétera. Lo que voy es que tienes un cuerpo. Entonces, cuando eres joven, a veces no sientes mucho esos efectos, ¿no? Porque a tus 20 sientes que rápidamente tu cuerpo se recupera, ¿no? Al menos en mi cuerpo, ¿no? Y ahora a mis 30 hay cosas que ya me pasan factura y tengo que pensar cómo será más adelante, ¿no? Cuando tenga 40, cuando tenga 50, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Tengo que pensar un poco más en eso y también no olvidarme de la parte económica, ¿no? Si bien voy a destinar un tiempo y un dinero a ciertas acciones, también tengo que pensar en que no tengo que descuidar el tiempo y el dinero que tengo que invertir en mis propios proyectos, pues, ¿no? Eso. La salud y la economía. No se vive del amor, chicos. Teniendo en cuenta ya cómo reconoces cómo crees estas emociones, cómo crees que tu capacidad de entender estas emociones ha influido en la calidad de tus relaciones personales o en tu trabajo? Ay, en ambos. Era una persona fácil, en lo económico era una persona fácilmente explotada. Yo era la típica persona que se ponía la camiseta. Podía no comer bien, podía no dormir bien. Y claro, digamos que a nivel económico todavía había una traducción, ¿no? O sea, había dinero, había más dinero. Eh, pero no estaba bien porque estaba menguando mi salud, ¿no? Entonces, porque fácilmente a mí me encargaban muchas cosas y claro, me lo recompensaban con un dinero que a la larga no vale nada cuando tu salud se perjudica. Porque no solo es tu salud física, que eso es por un lado, ¿no? También es tu salud emocional, tu salud psíquica, ¿no? Para constantemente, eso no me... En mi trabajo, el tipo de trabajo que tenía no me ayudaba en nada a mi ansiedad. Entonces, a partir de mis 30 años, yo empecé a tener más problemas con la piel. Por ejemplo, empezó a brotarme con más fuerza la rosácea. Ahora lo que tengo de rosácea no es mucho, la verdad, pero en su momento la rosácea se manifestó como, para los que conocen tal vez el acné, y encima me picaba, me ardía la piel constantemente, entonces estuve meses, ¿no?, en tratamiento y eso tampoco me ayudó, mi ansiedad, porque mi autoimagen también estaba viéndose afectada, pensaba que me iba a quedar así por siempre, ¿no? Era muy incómodo. Después otra enfermedad de la piel que tuve me salieron como ronchas en las extremidades, no en las manos ni en los pies, sino directamente del muslo a la otra pierna y de acá a acá. Eso me pasó, por ejemplo. Y esas cosas no me salían antes, ¿no? Yo te comenté que tengo, por ejemplo, herpes bucal, ¿no? Entonces, todas esas
enfermedades están muy relacionadas con la parte emocional, también con la alimentación, ¿no? Porque yo también descuidé muchos años en los que estudiaba y trabajaba de una buena alimentación. Comía lo que podía, comía mucha grasa, comía deshoras, fumaba mucho, porque además cuando fumaba ya no me daba hambre. Entonces, bueno, yo feliz, ¿no? Pero dormía muy mal, tenía un ritmo de sueño pésimo, porque tenía que presentar informes y tenía que presentar mis tareas, entonces creo que dormía 2 horas y iba como una máquina y a veces iba también a mis fiestas. Entonces, chévere, pero sí, maltraté mucho mi cuerpo, pues sobre todo por el trabajo, más que por las fiestas, porque era una persona que trabajaba mucho y estudiaba mucho. Mm, Eso, yo creo que de milagro no tengo gastritis, no tengo peores cosas, ¿no? Sino todo ese descuido que he tenido se ha manifestado en mi piel. Y ahora me cuido más, por eso es que ahora ya como menos grasas, menos harinas, trato de hacer deporte, que sé que es bueno, trato de fortalecer mis músculos, etcétera. Trato de no pasar tantas malas noches, aunque confieso que soy una persona que le gusta dormir tarde. Él y yo somos muy nocturnos, somos dos lechecitas, pero dormir bien, ahora yo soy más consciente de que dormir bien es muy importante para la memoria, para el propio cuerpo. Hay cosas que el dormir, hay estudios y pues vean eso sobre los estudios que hay, sobre todo desde los psicólogos, los psiquiatras, sobre el buen dormir, ¿no? Tiene mucho, dormir es alimento para el cerebro. Entonces, si no duermes bien, no alimentas bien tu cerebro no funciona bien, no tomas buenas decisiones. Eso, ¿no? Entonces, eso. ¿Qué más me estabas consultando? Hablo mucho y me disperso. ¿Cómo crees que manejar tus emociones influyen en la calidad de relaciones? Sí, eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en aquel tiempo tenía... o sea, si bien trataba de tener mucha paciencia en el trabajo y manejaba mucho estrés, y a nivel de la universidad también, descuidé mucho mis relaciones familiares. Y en aquel tiempo tenía otro novio también, descuidé mucho eso, porque me entregué demasiado, ¿no? O a veces ya también me entregaba demasiado a mi familia, entonces me descuidaba completamente yo, ¿no? Entonces afecta las relaciones con mi cuerpo y también ha afectado las relaciones con mi entorno, ¿no? Porque cuando le daba demasiada prioridad al trabajo, descuidaba mucho a mi familia y había veces en las que no iba en fechas especiales, ¿no? Cumpleaños, aniversarios, etcétera, no estaba. Y eso particularmente le afectaba mucho a mi familia porque yo también soy muy, muy casera, ¿no? Cuando estoy con mi familia o los periodos que he pasado con mi familia siempre he sido muy querendona, guauera, etcétera. Entonces mi familia me extrañaba también mucho y me reclamaba mucho y también les hacía pasar un mal momento porque no estaba ahí, ¿no? Entonces eso me afectó mucho tiempo en mis relaciones familiares, ¿no? Y a su vez también mi desempeño en la universidad, si bien era muy buena estudiante, no desarrollaba relaciones sociales. Eran muy efímeras mis relaciones sociales. Y creo que es saludable, es parte de la vida tener relaciones sociales, es bueno compartir con compañeros, es una etapa que además nunca más se va a repetir. Así hagas una maestría, es otra cosa, es otra etapa, es otra edad. Es más, ahora hay otros, la gente empieza a tener hijitos, ya se habla de otras cosas, ya no es esa etapa donde estás experimentando y estás pasando por, no, y esa etapa jamás volverá. Y yo en momentos en los que sí, pues, me da nostalgia por decir que ahí debí haber disfrutado más, debí haber trabajado menos, debí haber metido la pata un poco más en esa época, siendo joven, siendo adolescente, no sé, emborrachándome y quedándome tirado por ahí, ¿no? No lo hice y me hubiera gustado. Entonces, pero chicos, cuídense. Ahora hay muchas redes de trata de órganos. En mis tiempos era diferente. El gusto está creciendo, cuidado. A lo que voy es eso, ¿no? Traten de buscar siempre un equilibrio, no demasiado esto, no demasiado lo otro, vayan poco a poco, escuchen a su cuerpo, eso porque al final somos un todo, ¿no? Es estar pendiente de ti, pero también estar pendiente de tus relaciones, ¿no? Qué sé yo, en aquel tiempo yo me sentía empoderada porque
trabajaba y estudiaba y era una mujer muy independiente y todo lo que tú quieras, pero descuidé muchos otros espacios, ¿no? Entonces, no se coman todos los discursos que escuchan en la televisión, sean muy críticos con eso. Bajo todos los ismos hay una agenda por debajo que mueve intereses. No estoy siendo conspiranoica, pero sí. No ven todo lo que observan totalmente. No se vuelvan dogmáticos, no se vuelvan como... Ya, es funable esto, pero no se vuelvan como si fueran religiosos de otras cosas. O sea, la ciencia, hay gente que se vuelve dogmática de la ciencia. No existe más que la ciencia. No, o no existe más que, qué sé yo, que los buenos valores de la vida y eso es todo en el mundo. No, somos más que eso. Entonces, siempre duden de todo y dense siempre tiempo para disfrutar de sí mismos y del entorno, pero con responsabilidad, con cuidado, ¿no? Eso, siempre, eso, ¿no? Ya son palabras de abuelita, pues. Cuídense, cuiden a su entorno, no sean malos, no dejen a sus amigos tirados ahí. Con la cabeza rota. Con la cabeza rota, ya me han contado. Cuídense entre ustedes. Eso, y disfruten, pero cuídense. Bueno, claro, eso es todo por la entrevista de hoy. Agradezco mucho tu predisposición, tus respuestas y más que todo tu paciencia. Gracias. ¿Y qué deseas decir algo antes de terminar? No se rindan. Las tormentas son muy fuertes, me refiero a nivel emocional, y siempre busquen ayuda. Ustedes que están estudiando psicología, creo que tienen una gran labor. Y siempre busquen ayuda, no sientan que... O sea, sí, yo sé que a veces uno se siente solo en el mundo y piensa que nadie más puede entenderlo, y es verdad. Tal vez nadie en el mundo te puede entender, pero al menos el decirlo, el hablarlo, el comunicarlo con uno o con varias personas te puede ayudar a encontrar otras respuestas y de repente no que te sientas mejor, pero de repente a ver otros caminos, ¿no? Entonces, siempre hablen mucho de las dificultades que tienen con todos, incluso con quienes piensen que no sé, a veces pueden pensar que los papás están muy equivocados o los adultos son muy dogmáticos o muy cerrados, pero dentro de todo ellos también han vivido esas mismas experiencias y inquietudes que ustedes piensan que no, y así tal vez no les digan lo que quieren escuchar, les van a decir algo que les puede ayudar. Siempre tengan los oídos bien abiertos, porque de todos, incluso de quien piensas que es un imbécil, vas a sacar algo, alguna información que tal vez no habías visto. Siempre tengan la mente abierta, no se cierren. El peor error a veces que cometemos es que tenemos la razón en todo, y no es así porque no hemos vivido en todos los universos, ni en todos los tiempos, ni en todas las... Mi consejo. Gracias a ustedes. Gracias por entrevistar.